con el profesor de la Universidad de Antioquia, Juan Guillermo Gómez García, que entre otras cosas el trabajo que ha hecho con la obra de Rafael Gutiérrez Girardot es muy importante, y empecemos por ahí. La figura de Rafael Gutiérrez Girardot aportó a la crítica literaria, no solo colombiana sino hispanoamericana, una gran provocación, un gran desafío. Yo leo no para seguir lo que dice, sino para ver si está bien. Él, con una formación excepcional en el marco de la historia de la crítica literaria y de la historiografía literaria, parecía como sin antecedentes en Hispanoamérica. Él tuvo la suerte de no irse a hacer un doctorado en Oxford o en Cambridge, sino en España, Madrid. Madrid abre una panorámica inmensa, y es entender que la literatura en lengua española cubre todo un universo que es España e Hispanoamérica. Entonces, el primer desafío es que tenemos que pensarnos como colombianos, como hispanoamericanos e incluso en el marco de la lengua española. Él comprobó en su libro Modernismo que Generación del 98 y que modernismo correspondía al mismo ciclo histórico de la formación de nuestros países y los fenómenos sociales y culturales. Lo que nos heredó también es la exigencia filosófica que debe sostener los juicios estéticos. La literatura necesita una claridad estética. La literatura alemana es muy interesante y es diferente a las otras literaturas europeas porque ella nace en la posteridad, digamos, del proceso de las monarquías absolutas, y de esta manera Alemania va a ser una nación tardía en el contexto del desarrollo de la literatura europea, ¿sí? Italia había tenido sus grandes clásicos desde Dante o Petrarca. España también fue una abanderada de la modernidad literaria desde la literatura barroca y sobre todo la literatura barroca. Francia, pues claro, su literatura clásica y su realismo novelístico, pero Alemania llega muy rezagada, y eso hace que en el fondo la literatura alemana haga también de la crítica alemana parte de la producción, es decir, que ella hace de la producción literaria, del hecho de la creación de las obras literarias, una reflexión estética a la vez. Como se decía en la época, los alemanes no escriben poesía, sino la poesía, ya han reflexionado sobre la poesía. Entonces Gutiérrez, primero, había estudiado en España, había conocido la cultura literaria y el clima español con Javier Zubiri, y después Heidegger y Hugo Friedrich, y esa formación es excepcional. Viniendo de la derecha, viniendo de Gilberto Alzate Avendaño. Y sin embargo, la España, en lugar de seguir en la senda hacia la ultraderecha, da un giro, eso se diría un giro hacia la izquierda, y Gutiérrez también nos abre una cosa muy peculiar, y es que él recepciona por primera vez en nuestra nación a Walter Benjamin. Cuando en 1957 se rescata la obra de Benjamin, ya Gutiérrez había enviado y había recepcionado como diplomático la obra de Benjamin. Entonces Gutiérrez es capaz de acumular una serie de, entre comillas, contradicciones. Usted estudiar en la España franquista, estudiar con Hugo Friedrich y con Heidegger, que venían del nazismo, hay que decirlo claramente, ellos venían del nazismo. Tú organizaste en 2 volúmenes la crítica de la literatura de Rafael Gutiérrez, y creo que vale la pena que nos hables como de algunos de los aspectos centrales que tú ves de esa visión que Gutiérrez construye de la literatura colombiana. Cuando ya llegó el archivo de Gutiérrez Girardot, cuando murió y la hija envió eso, llegaron 12.000 páginas originales, porque Gutiérrez tenía un archivo personal muy cuidadoso. Y nosotros lo que queremos ahora es editar a Gutiérrez, es decir, que se haga legible, que se haga comprensible todo aquello que Gutiérrez nos está desafiando, porque Gutiérrez no solamente tiene un juicio estético, sino subyace a él una imagen de la nación colombiana, incluso porque él, que conocía a Max Weber, logró descifrar a través de José Medina Echavarría, que publicó un libro sobre la transición social en América Latina en 1964, él logró entonces aprovecharse de los conocimientos sociológicos para entender el proceso de la literatura latinoamericana. Le dio un acento social a la literatura, porque Gutiérrez también había estudiado sociología
Y él entonces enriqueció enormemente temática y metodológicamente el concepto de literatura. Yo creo que esa es la gran tarea de él. Entonces, entre Hugo Friedrich y Benjamin, él logra sintetizar esas aspiraciones, y yo creo que es lo que tenemos que tener de Gutiérrez, esa formación filosófica, esa formación estética y su flexibilidad y genialidad crítica para entender la literatura colombiana.